Hola, soy Adrián de Libre Estado y hoy quiero hablar con vosotros, contaros sobre otro tema bastante interesante que también tratamos a menudo en Libre Estado. Es el de las pensiones, pues eso, los jubilados, cómo pueden hacer para bueno, evitar pagar demasiados impuestos o para no pagar nada en impuestos sobre sus pensiones. El dinero que, bueno, en principio ya pagaron sus impuestos en su momento y luego resulta que tienen que seguir pagándolos. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de, bueno, decidir lo que vamos a hacer, dónde vamos a vivir y cómo vamos a recibir estas pensiones? Bueno, lo primero es si vamos a quedarnos donde estamos, pues ya está. No hay mucho más que discutir ni que hacer. Pagarás los impuestos que te toquen. Pero claro, aquí estamos hablando de una persona que a lo mejor pues tiene ganas y tiene flexibilidad y puede hacer otras, bueno, pues tirar por otros lados, ¿no? Entonces aquí lo que tendrá que tener en cuenta es, por un lado, las facilidades que le den los países a los que quiere ir o al que quiere ir en cuanto a emigrar. Qué condiciones de inmigración existen y todo esto. Otro punto son los impuestos que tendría que pagar, porque claro, cada país, si te conviertes en residente fiscal en dicho país al que has decidido emigrar, pues tendrás que pagar, bueno, tendrá unas leyes, unas reglas, según las cuales tendrás que pagar X% de tu pensión o nada, ¿vale? Y el tercer punto que hay que tener en cuenta es el de las retenciones, ¿vale? Porque si tú te puedes ir a un país en el que no se paguen impuestos, como Emiratos, etcétera, ¿no? Todos estos países tan interesantes, pero si resulta que ese país, que el país desde el que recibes esta pensión te hace una retención, pues tampoco te sirve de nada, ¿vale? Entonces son tres puntos: facilidad para emigrar, los impuestos que pagarías en ese país y el tema de las retenciones, las posibles retenciones que haya desde el país donde has trabajado y que es el que te paga la pensión, ¿vale? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a empezar quizás con el tema de la emigración, ¿vale? ¿Qué países, bueno, si tienes un pasaporte en la Unión Europea, pues bueno, en Europa pues tienes prácticamente toda Europa abierta para emigrar sin apenas dificultades. En general es interesante bueno, que en casi todo el mundo, vamos, prácticamente todos los países del mundo tienen programas especiales para personas que reciben pues eso, una pensión, ¿vale? Jubilados o eso, gente que está recibiendo algún tipo de pensión. Hay que tener un mínimo de edad en muchos casos, a veces es 35 años simplemente, ¿no? Como en Filipinas, otras veces pues es más. Em, y bueno, pero que tienen programas bastante, que te facilitan bastante las cosas para ir. Si no tienes pasaporte en la Unión Europea, pues bueno, la Unión Europea es más difícil, pero lo dicho, normalmente no tienes que hacer grandes inversiones de medio millón o cosas de estas para poder vivir allí como jubilado, ¿vale? Em, de los países así fuera de Europa, a lo mejor que te lo ponen más fáciles y que además son muy interesantes fiscalmente hablando, porque bueno, pues no tendrías que tributar por esos ingresos, por esas pensiones, pues tienes por ejemplo Nicaragua. En Nicaragua solamente tienes que probar que, vamos, tienes que tener una pensión de unos $600 mensuales y con eso ya pues tendrías tu permiso de residencia, ¿vale? Y en Nicaragua no pagarías impuestos por ese dinero. En Panamá o Costa Rica
también tienes un programa especial que te lo pone mucho más fácil que si no eres jubilado. Pues eso, tienes que demostrar que tienes ingresos, vamos, una pensión de por lo menos $1000 mensuales, ¿vale? Luego hay otros países que ya son algo más caros. Tenéis Malasia, son $2370 los que tienes que probar que estás ingresando todos los meses. Adicionalmente tienes que probar también que tienes por lo menos activos valorados en por lo menos $83.000. Si tienes un inmueble, pues ya está, con eso sería suficiente. Y luego está también Belice, que también es otro país en el que no pagarías impuestos por recibir tu dinero, tu pensión. Ahí tienes que demostrar tener $2000 mensuales de pensión y bueno, pues eso, 2000 al mes y con eso pues ya te darían allí la residencia, ¿vale? Esto en cuanto al tema de la emigración, ¿no? Si ya nos ponemos, pasamos al tema de impuestos, bueno, lo hemos visto ahora, todos estos países, Panamá, Costa Rica, Belice, etcétera, Malasia, no, ahí no vas a tener que pagar impuestos. En principio, claro, cualquier país en el que que no tenga impuestos, como puede ser Emiratos, Mónaco, pues, Bahamas, todos estos países, pues os valdrían, porque no pagaríais allí impuestos tampoco sobre el dinero que recibís como, vamos, sobre vuestra pensión. En los países territoriales, pues lo mismo. Si son pensiones que recibís desde otro país, pues tampoco pagaríais en estos países nada por ese dinero, ¿no? Tenéis ahí Bolivia, tenéis Georgia, tenéis, bueno, todos estos países que hemos dicho, Panamá, Costa Rica, Nicaragua también. Filipinas, en Filipinas tampoco pagaríais impuestos sobre ese dinero de la pensión. Bueno, todos estos países pues también os valdrían. Si hablamos de países en Europa, pues bueno, uno de los más conocidos es Portugal. En Portugal, claro, en un principio se pagaba un 0%, pero otros países de Europa, especialmente del norte de Europa, se quejaron porque todo el mundo se iba para allá y bueno, pues dijeron que no, parece ser que ahora pues dieron su brazo a torcer y es un 10% lo que se paga allí en Portugal. Sin embargo, bueno, otros países vieron lo bien que les iba a Portugal con esta rebaja de impuestos, ese 0%, porque, a ver, tened en cuenta que los países no solamente se benefician de los impuestos que te puedan cobrar a tu pensión, sino se benefician de los impuestos que puedas pagar del IVA, de todo lo que contratéis allí, de todos los, bueno, pues todo lo que gastáis allí es dinero que luego les llega indirectamente o directamente también a estos estados, ¿no? Por eso, de hecho, existen estos programas para atraer a los jubilados. ¿Qué otros países bueno, pues vieron esto y decidieron que también les interesaba? Pues por ejemplo Grecia, ¿vale? En Grecia podéis allí pagar un 7%, incluso algo menos del 10% que existe ahora en Portugal. Y bueno, es un impuesto fijo, no importa la cantidad. Lo que sí que importa es que no hayáis sido residentes en Grecia los 6 años previos. Y bueno, pues de esta forma tenéis un 7% de impuestos sobre la pensión y también se incluyen ahí otros ingresos como por ejemplo los pues intereses, dividendos, si tenéis inversiones en bolsa y vendéis vuestras acciones y tal, pues eso tampoco pagaría allí impuestos. Vamos, pagaría ese 7% de impuestos, ¿vale? O sea que Grecia es otro país interesante. Italia también es interesante, también lo mismo, un 7%, pero esto es solo en ciertas regiones, ¿vale? Son regiones del sur, poblaciones, pues eso,
creo recordar que de menos de 20.000 habitantes, bueno, pues solamente un 7%. No debes haber sido residente fiscal allí en Italia en los últimos 5 años. Y de esta forma, pues, bueno, también está bien al que le guste Italia, un país grande con muchas opciones, pero eso sí, tenéis que estar empadronados en ese país, en estas poblaciones más pequeñas del sur. Y bueno, pues puede estar bien para quien le guste. Luego también tenéis, ¿qué más? Bueno, en Europa, por supuesto, Mónaco, porque aquí no se pagan impuestos, pero claro, tenéis que tener mucho dinero para haceros allí residentes, porque es muy caro. No tenéis más que alquilar o comprar una casa para haceros residentes fiscales, pero pues los precios son muy elevados. Chipre tiene también un programa interesante para jubilados, es un 5% fijo lo que pagáis, em, si los ingresos son de más de 3.420 euros. ¿Vale? A partir de esa cantidad, pues son un 5% de impuestos. Menos todavía que el 7% que daba Italia y que daba Grecia. ¿Vale? Luego también, bueno, en Malta también puede ser interesante, bueno, es un 15% lo que se paga, y bueno, Malta tiene sus ventajas porque tiene su régimen non-dom, el dinero que no introduzcas en el país no pagas por ello, pues bueno, puede ser interesante, pero quizás pues eso, las opciones más claras son estas otras de las que hemos comentado. Por supuesto, también podrías estar como turista perpetuo. Esto, pues hace poco tenía un cliente, por ejemplo, que para el que esto era una opción bastante interesante. Si a lo mejor pues tienes viviendas en 2 países, porque pues imagínate que has estado trabajando en, no sé, pues en el país que sea, y luego tienes viviendas en 2 países más en la Unión Europea, pues podrías estar moviéndote entre 3 países dentro de Europa o dentro de, bueno, en los países que sea, estar visitando a tus amigos en esos diferentes países, teniendo cuidado de no convertirte en residente fiscal en ninguno de esos países, porque no pasas el número de días que te convertiría en residente fiscal o porque no tienes los vínculos económicos o sociales que te convertirían allí en residente fiscal, y de esta forma pues bueno, puedes estar como turista perpetuo, ¿vale? Bueno, esto para cubrir, digamos, este segundo punto, ¿no? Decíamos que los puntos a tener en cuenta era la facilidad de la inmigración, los impuestos en el país, pero tenemos la tercera parte, que también, bueno, puede ser, bueno, que es muchas veces la más problemática, y son las retenciones en el país desde el que se origina esto, ¿no? El país que nos paga, desde el que se nos paga la pensión. Porque muchas veces, pues la empresa o quien sea que nos paga bueno, cuando nos pagan la pensión, pues nos hacen una retención, ¿vale? Entonces, en estos casos, también existen formas de escapar de los impuestos, pero solamente vais a poder hacerlo si cambiáis la residencia a un país que tenga firmado un convenio de doble imposición con el país, ¿vale? Es decir, que no tenéis muchas menos opciones a la hora de elegir dónde os vais, ¿vale? Si el país desde el que se os paga esa pensión, pues os hace una retención. Hay casos, por ejemplo, pues eso, hay trabajadores a lo mejor que han estado trabajando pues para organizaciones, pues, por ejemplo la ONU o yo que sé, o también muchos casos organizaciones internacionales de este tipo, pues no os pueden pagar estas pensiones sin ningún tipo de
de retención. Y en esos casos, pues simplemente con tener en cuenta estos dos primeros puntos de los que hemos hablado, pues ya está. Podéis elegir el país que más os guste o la opción que más os guste y ya está. Pero en todos los demás casos vais a tener siempre que mirar esto que os digo. ¿Con qué países tiene mi país desde el que se paga este dinero convenios? ¿Vale? No podemos aquí mirar todas las opciones, pero bueno, sí, por ejemplo, en el caso de España, pues si miráis los convenios, tenéis que mirar ahí en el apartado en el que habla de las pensiones, y ahí os dice dónde se pagan esas pensiones. Generalmente, cuando existe un convenio, en el convenio pone que la pensión tributa solamente en el país en el que eres residente fiscal. ¿Vale? Entonces, si tú, por ejemplo, en el caso de España, pues eres residente en Chile, o en Costa Rica, o en Georgia, o en Malasia, o en Panamá, República Dominicana, o Uruguay, o bueno, cualquiera de los países europeos, porque también tiene convenios con prácticamente todos ellos, pues entonces no habría retención en España. ¿Vale? Pero necesitáis un certificado fiscal eh, para poder evitar, para que no os hagan esa retención. ¿Vale? Y otra cosa más es que esa pensión no podéis recibirla por haber estado trabajando, vamos, teniendo una función pública, porque esas otras pensiones siempre tributan allí pues de donde salen, ¿no? El Estado que os paga por esa función pública que habéis tenido, pues os va a hacer siempre vamos, os va a hacer pagar impuestos allí. ¿Okay? Pero si es una pensión normal, digamos, la que tiene la mayor parte de la gente, pues si existe un convenio, pues no tributaría. Entonces, ejemplo, ¿cómo haría, por ejemplo, un residente, una persona que tiene su pensión en España y que quiere mejorar, que quiere evitar estas retenciones y no quiere pagar impuestos? Bueno, si no quiere pagar nada de impuestos, pues esto, tenemos el tema de Costa Rica, el tema de Panamá, Malasia, Georgia también, República Dominicana, bueno, todos estos países pues le podrían valer. Y si no, pues los países europeos con ese que si 10, que si 7%, bueno, pues con esta 5% en el caso de Chipre. Estas serían las opciones, ¿vale? Otros países pues tienen otros convenios, siempre hay que mirar ahí, pero bueno, si los países tienen convenio con cualquiera de los países con los que de los que decíamos que tenían una buena tributación o la posibilidad de no pagar impuestos sobre las pensiones, pues esa sería vuestra opción. Así que, bueno, a ver, aquí hay mucho más que se podría decir, que se tendría que decir y que mirar para cada caso concreto, pero bueno, esto para haceros una idea sobre qué son los mínimos, ¿no?, que uno tiene que tener en cuenta para poder recibir sus pensiones sin pagar muchos impuestos. Bueno, quizás un apunte más. Hay casos en los que puede interesaros, a pesar de estar viviendo fuera, seguir siendo residentes fiscales en el país en el que recibís esa pensión. Porque de esa forma pues tenéis ciertos mínimos, un mínimo sin impuestos, digamos, que está exento de impuestos. Podéis, bueno, muchas veces tenéis ahí ciertas ventajas que si constáis como no residentes no tenéis, y aún así os hacen esa retención. Entonces, según el caso, hay incluso algunos casos en los que es mejor seguir siendo residente fiscal en el propio país desde donde sale este dinero, porque se pagan menos impuestos. Esto, por supuesto, si la pensión es alta, no es así. Pero para pensiones así no muy elevadas, pues no suele merecer la pena dejar de ser residente fiscal. Menos, por otro lado, si resulta que la mayor parte de vuestros ingresos procede de otro lado. Imaginaos que a lo mejor vuestra pensión son
$500 o $1000, pero luego tenéis empresas de las que sois dueños o tenéis inversiones y por ahí os están llegando pues todos los meses 5.000, $10.000. En ese caso, lógicamente, la pensión es lo de menos, nos olvidamos de todo lo que hemos dicho, o casi todo lo que hemos dicho aquí, y pasamos al punto de, vale, vamos a buscar países en los que esos otros ingresos no tributen, y la pensión pues nos va a dar más igual, ¿vale? Así que ahora sí, hasta ahí hemos llegado. Hasta la próxima. Si queréis que os ayudemos con vuestro caso concreto, pues ya sabéis, tenéis ahí el servicio de consultoría en libreestado.com, que os podemos ayudar bueno, pues primero a analizar vuestra situación, a ver cuáles son las mejores opciones y luego, pues cuando queráis pasar a la acción, pues también tenemos contactos en los países interesantes, todos estos países de los que hemos hablado, pues para poder tramitar tanto la inmigración como el tema fiscal.